En las últimas horas, mi intervención en las redes sociales respecto a la amnistía ofrecida al chavismo ha generado una reacción preocupante. Una vez más, la falsa dirigencia ha engañado a la ciudadanía y de la misma manera, una vez más, parte de la misma ciudadanía se ha dejado engañar por estos timadores de oficio. Peor aún, la convocatoria que esta oposición electorera hace a la ciudadanía para someter a escrutinio popular este adefesio, al que llaman ley de amnistía, suma la cuota populista que podría en su momento sustraerlos de la responsabilidad por ofrecer abiertamente la impunidad al chavismo, excusándose como con la frase de costumbre esa de nosotros le consultamos al pueblo y el pueblo lo aprobó. Eso quiere decir que no solo ofrecen amnistía e impunidad al chavismo, también pretenden hacerlo ver como si no fueran ellos los responsables de esta atrocidad, sino usted. Sí, usted que me está viendo en este momento. Quisiera explicar esto brevemente y quisiera comenzar con una frase que tenemos que recordar. La impunidad es el golpe más bajo a la dignidad nacional. La impunidad es un acto de traición a las víctimas de los criminales chavistas. La impunidad convierte en cómplices a quienes irresponsablemente la ofrecen con fines electorales. Fíjense, para aquellos que leyeron la ley de amnistía inventada por voluntad popular y que insisten en que los crímenes de lesa humanidad están excluidos de ella, déjenme explicarles un poco más en detalle dicha ley. ¿Qué dice el artículo 3 de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional? De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quedan exceptuados de la amnistía otorgada por esta ley los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, entendidos tal como se establece en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ahora, tomando en cuenta que esta ley olvida mencionar por alguna razón los crímenes de agresión que también son contenidos en el Estatuto de Roma, yo les pregunto, ¿Maduro y sus bandidos son genocidas? Sí. ¿Han cometido crímenes de lesa humanidad? Claro que sí. ¿Han cometido crímenes de agresión? Sí. Ahora, determinar que son criminales de guerra, no estando Venezuela oficialmente en guerra, puede y será seguramente un enredo más adelante, pero enfocándonos en las preguntas anteriores, estamos claros que todos ellos son culpables, Maduro y sus criminales, sus bandidos, y que la ley de amnistía señala que estos crímenes específicamente señalados allí serán excluidos de la amnistía, es decir, la amnistía no debería aplicar a Maduro. Pero les pregunto nuevamente, ¿se ha pronunciado la Corte Penal Internacional oficialmente haciendo señalamientos siquiera de estos crímenes en Venezuela? No, no lo ha hecho. ¿Ha suscrito el Consejo de Seguridad una resolución sobre la crisis venezolana señalando a los bandidos chavistas como responsables de los crímenes que señala el Estatuto de Roma? Les pregunto, no lo ha hecho. Más allá, las Naciones Unidas y sobre todo la Alta Comisión sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha divulgado un documento, declaración oficial, en donde señala la existencia de elementos que puedan dar inicio a una investigación formal de violación de los derechos humanos en Venezuela. No. Entonces, presten mucha atención. El chavismo, Maduro y sus bandidos, son criminales, pero de manera subjetiva. Lo afirma Tuto Quiroga, sí, son criminales, lo dice Andrés Pastrana, lo son, lo dice Reinaldo dos Santos, lo dice Tamara Sujú y muchos más, y con ellos estoy de acuerdo. Pero para que estos señalamientos sean considerados objetivamente, deben ocurrir una serie de procedimientos. Porque aunque ustedes no lo crean, la máxima del Estatuto de Roma en su artículo 22, nullum crimen sine lege, aplica también a estas ratas, desafortunadamente. Entonces, ¿cómo pretende la oposición sustraer a los chavistas de sus responsabilidades penales por los crímenes de lesa humanidad, genocidio, etcétera, cuando no existe un caso aprobado por la Corte Penal Internacional contra ninguno de ellos? De acuerdo a esto y conforme a lo que está en esa ley, ningún chavista hasta el momento califica para ser excluido de la amnistía, porque no existe nuevamente sentencia contra ninguno de ellos en la Corte Penal Internacional, a pesar de que sí hay denuncias abiertas que están siendo analizadas y estudiadas por la Corte. Ahora, para aquellas personas que se preguntan, y me lo han comentado, los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
Es verdad, no prescriben, siempre y cuando los acusados sean hallados culpables. Eso aún no ha sucedido. Pero como me dicen algunos, denle tiempo, primero lo primero y luego llega la justicia. Y por eso le voy a mencionar algunos de los artículos del Estatuto de Roma para desarrollar un poco más el tema. El artículo 13 del ejercicio de la competencia de la Corte Penal Internacional, que dice que la Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes que se refiere al artículo 5, es decir, los crímenes que repasamos anteriormente, siempre y cuando un Estado, por ejemplo, un Estado parte, remita al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes. Eso lo podemos apartar un momento. También sucede que el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, remita al fiscal una situación en la cual parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes. Todos ustedes me imagino que conocen lo que sucede en el Consejo de Seguridad y supongo que conforme a lo que sucede allí podemos eliminar esta posibilidad de la mesa. También existe la posibilidad de que la misma fiscal haya iniciado una investigación respecto de un crimen de este tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de Roma, y que dice el artículo 15 que el fiscal podrá iniciar un oficio o una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte. ¿Ha habido alguna iniciativa por parte de esta fiscal, Fatou Bensouda? No. ¿En cuánto tiempo se le ha solicitado formalmente a Fatou Bensouda iniciar una investigación formal al respecto? Que lo diga Carlos Ramírez López. ¿Ha habido alguna respuesta, alguna iniciativa formal? No, no la ha habido. Adicionalmente, les invito a que lean el artículo 17 del Estatuto de Roma, que trata sobre las cuestiones de admisibilidad de los casos en la Corte Penal Internacional. En todo este asunto hay algo incluso peor. Junto a la ley de amnistía, hay personas en Venezuela y en el extranjero que dicen que Maduro no tiene opción porque está secuestrado por los cubanos, siendo víctima del victimario. Además, déjeme decirle algo, y quiero terminar con esto. Mientras que Michelle Bachelet está en la Comisión de los Derechos Humanos, con Fatou Bensouda en la Corte Penal Internacional, con Antonio Guterres como secretario general de la ONU, con Rusia y con China con poder de veto en el Consejo de Seguridad, ustedes pueden ir olvidándose de la justicia, esa que ustedes dicen que luego vendrá. Por supuesto, personas como Rafael Ramírez y Luis Ortega Díaz salen ilesos de todo este proceso, ilesos y hasta venerados. Esta amnistía en particular con ciudadanos es impunidad. ¿Qué les puedo decir? Los engañaron de nuevo.